Vamos a arrancar con el primer módulo entonces. Hay mucha gente nueva que ingresó ahora al Poder Judicial. A ver si puede levantar la mano, o ya todos tienen 2, 3, bueno, 4, unos cuantos son. Y los demás deben estar ahí mezclados. Bueno, veo algunas caras más antiguas y otros más nuevos. Bueno, vamos a arrancar con lo que es gestión judicial, nociones básicas. Posteriormente vamos a comunicar un próximo curso de gestión, que ya van a ser más módulos más específicos sobre gestión judicial. Esta gestión tan moderna que tiende puntualmente a eso, a modernizar el Poder Judicial, a tal punto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también hizo eco de esta necesidad que ya se venía surgiendo en distintos juzgados del país, y alrededor del año 2007 crea la Comisión Nacional de Gestión Judicial, la cual tiene como paradigma fundamental tener una herramienta de apoyo a la labor de los jueces y una mejora continua en el trabajo cotidiano, tanto de jueces, que son los magistrados, como funcionarios, empleados, abogados, auxiliares, en definitiva todos los operadores del sistema, ¿sí? Los principales objetivos de la gestión judicial tenemos a partir de los paradigmas. Los ejes serían: el primer punto, una gestión administrativa organizacional con rediseño de procesos, ¿sí? Se busca optimizar la administración de los juzgados apoyados en nuevas tecnologías que ayuden a evitar las demoras en los tiempos judiciales. Que, por ejemplo, nosotros lo adaptamos a lo que se hace en Catamarca, que nosotros tenemos el sistema LesDoctor y el manejo de instructivos, comunicación a través de las vías de internet, etcétera. Los instructivos sirven para que los distintos lineamientos y objetivos del juzgado se plasmen por escrito. Entonces, en caso de duda, está por escrito. Y a su vez, el juez, como el director del proceso, los dicta, los comunica a todos los integrantes del juzgado, y a su vez también pueden ser dictados con anuencia del juez por los secretarios para los empleados, ¿no es cierto? Y es una medida organizativa muy útil, porque en caso de duda, todo lo que esté escrito, ustedes saben que no es como las palabras que se las lleva el viento, ¿sí? Y clarifica con instructivos del trabajo que se hace en las distintas oficinas, mesa de entradas, decreteo, labor y ocupación de cada secretaría, cuando hay más de una secretaría en las dependencias. Estos instructivos clarifican, porque al ingresar personal nuevo, más allá que los compañeros le enseñen, o el secretario o el juez les enseñen, a los instructivos se les da una copia para que den una lectura. Pueden llevárselo a su casa, leerlos tranquilos, y a su vez se combinan, que es más utilizado quizá en otras provincias, que está más optimizado el LesDoctor. Nosotros vamos en vía a eso, se combina con los instructivos para la utilización del LesDoctor, ¿sí? Entonces esta era la gestión, la organización nueva en la parte administrativa. El segundo es un coeficiente de gestión judicial que se propone, que es un índice que permite medir periódicamente la tarea en las distintas dependencias del juzgado. Se utilizan parámetros de medición cotidiana, de atención, por ejemplo, al público, el tiempo de decreteo, la cantidad en aquellos que trabajan más de oficio, de cédulas, notificaciones que se hicieron por día. El sistema LesDoctor permite llevar esos índices, esos parámetros. Y lo ideal es que todos vayamos tendiendo a eso para en caso de que en alguna fecha se corrobore que acá se redujo el trabajo, a ver qué pasó, cuál fue el problema. O no hubo tantas causas, que es lo más extraño, o alguien se está demorando, ¿sí? Entonces detectamos los problemas a tiempo con con los índices. Otros objetivos que se tiende en el país es a la firma digital, a la notificación electrónica y el expediente digital, que sería el sueño, ¿no? Basta de papeles. La firma digital es una herramienta que da validez a un documento que es elaborado informáticamente. La firma de puño y letra en el expediente ahora va a ser reemplazada por una clave con contraseña que hace las veces de firma del usuario, supongamos de la firma del juez, ¿sí? La autenticidad de la firma es verificada por un software específico. Esto ya se está utilizando de manera experimental en otros lugares del país. Y bueno, vamos a ir viendo, porque en aquellos juzgados que hay, por ejemplo, en los juzgados comerciales,
o de ejecución como el mío, es muy útil porque existen las sentencias de trance y remate, por ejemplo, que son muy repetitivas, que con el autocontrol del empleado que le elabora, sería útil que se utilice ya la firma digital para que el juez después no pierda su tiempo firmando 60, 80 o más de 100 sentencias por día, que equivale a 3 firmas en cada expediente. Entonces se imaginan con esta clave lo que se ahorraría de tiempo, que el juez podría utilizar en estudiar, en elaborar otras causas de mayor complejidad, ¿sí? La notificación electrónica también. El envío y diligenciamiento de la cédula es transformado en una actividad con formato digital. Las partes ingresan a una página web con contraseña siempre. El servidor dispara un email a la casilla de correo del abogado de la parte a la que se debe notificar. Ese email le avisa que tiene una notificación pendiente en el sistema y el letrado, al ingresar con la contraseña, lee el email y queda notificado y se dispara otro comprobante para el juzgado. O sea que el día que el abogado ingrese con la contraseña, el servidor va a avisar el momento en que se notificó, ¿sí? Evitamos lógicamente trabajo, tiempo, papel, chicanas de que me notificaron mal, no me notificaron, etcétera. Con esto ya no hay duda. Y el expediente digital, que sería lo máximo, es un mecanismo que busca eliminar el soporte papel. Con él se digitalizan las resoluciones y los escritos que presentan las partes, las que tienen un acceso a una copia completa de los movimientos del expediente. Sigamos. Entonces, todo eso que le dije son los principales objetivos que ha marcado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que también son asimilables en todas las provincias del país, que en unos más, en otros menos, se está tratando de experimentalmente de poner en práctica. Los objetivos de política judicial serían entonces agilidad, celeridad, transparencia en la gestión, atención respetuosa y esmerada al destinatario, una participación activa de todos los integrantes del juzgado, con la debida motivación, trabajo en equipo y capacitación. Accesibilidad de los destinatarios, los funcionarios y magistrados, que ya lo vamos a ir viendo que es eso, los objetivos, ¿no?, de la gestión. Ya no el magistrado que nunca se puede hablar con él, sino un magistrado que si alguna parte necesita hablar, que esté en el despacho para atenderlo, ¿sí? Una mejora de calidad de vida de los propios integrantes del juzgado, obviamente de los abogados y todos los justiciables, y un progreso permanente del sistema de gestión, porque este sistema, como todo sistema experimental y nuevo, también no tiene por qué ser estático, sino que se va a ir adaptando a la provincia que sea, dentro del país, dentro de la provincia, al departamento que sea, y de ahí, de acuerdo a los fueros, a las distintas oficinas, que cada una somos bastante variadas, ¿sí? Es decir, tendemos, dentro de esta gestión, vamos a ver la organización de los recursos humanos en el juzgado. Hay numerosa bibliografía hoy en día del tema gestión judicial. Ustedes la pueden consultar cuando quieran en la biblioteca o vía internet o haciendo los cursos de capacitación, que como les digo vamos a dar después otro más amplio, porque esto es algo que está en continuo cambio y perfeccionamiento, o sea que hay que seguirlo haciendo. Bueno, hemos elegido un autor que nos pareció de los más claros, de los más fáciles de leer al comienzo, porque fue uno de los precursores en el país, que es el doctor Pelayo Ariel Labrada, abogado, fue juez de primera instancia en lo civil y comercial de Pergamino y uno de los precursores del sistema de gestión judicial en el país. Y ha escrito numerosos libros sobre motivación, capacitación, nuevas reglas, ha tomado experiencias de distintos juzgados y los ha plasmado en los libros. Nosotros hoy vamos a ver un resumen muy básico de uno de los libros de él, que es que es la organización de los recursos humanos en el juzgado. Hay diferencias con distintos sistemas y con los anteriores el que se tiende en la actualidad. La organización habitual, que es el sistema que lamentablemente sigue existiendo en algunos lugares del país, que es el sistema basado en que el expediente, una vez que ingresa la demanda y se forma el expediente, prácticamente queda en manos del secretario, que lo digita y da las directivas al personal. Y el juez es el juez que tiene un horario más reducido de despacho, que llega directamente a noticiarse de las causas que están para sentencia, y entonces obviamente la sentencia puede salir magistral jurídicamente, pero no sabemos si va a ser tan así plasmada en la realidad, ¿no? Porque quizás el juez toma contacto con esa causa cuando ya pasa a resolver,
y no fue activamente participando de las distintas etapas del proceso, que es lo que esta organización habitual, que se le dice habitual porque era lo más común, gráficamente, sería gráficamente algo así: el secretario que lo ve a los expedientes con los empleados, el juez está acá aparte, el ordenanza está acá aparte, ¿sí? Por debajo y por fuera, ¿sí? Están ellos dos. El ordenanza se limita a su tarea de limpieza, servir café, llevar y traer expedientes y nada más. Y el juez está aparte y solamente ve el expediente quizás al momento de dictar sentencia. El otro sistema de organización vertical o piramidal. Tenemos acá un juez que está por encima del secretario. Del secretario están los empleados. Y de todos estos empleados le da órdenes también al ordenanza, ¿sí? Entonces acá, en definitiva, el ordenanza está a expensas de lo que todos quieren. A su vez, todos hacen lo que dice quedar bien con el secretario quedar bien con el juez, ¿sí? Entonces, también no es efectivo esa labor, porque se trata solamente de cumplir como se dice, a reglamento, ¿no es cierto? Y quedar bien con el juez. Que el juez quede conforme, listo. Sin preocuparnos si lo que estamos haciendo bien o está mal, por lo menos una apariencia de labor que existe, ¿no es cierto? Y la ideal sería la organización horizontal o en equipo, que todos los integrantes del juzgado trabajen entre sí, con un objetivo final que es prestar un buen servicio de justicia. Desde la ordenanza hasta el juez están todos en el esquema. Que ahí en la otra página está el esquema, que como ustedes ven se diferencia claramente de los otros dos esquemas que yo les hice acá, ¿sí? Este esquema habitual, que el juez está por fuera, acá queda solo el secretario con los empleados y el ordenanza también está afuera y simplemente se atiende hacia limpiar y servir café. La otra en la que también lo hace, pero para cumplir mandados de todos y simplemente todos quedan bien con el juez. Y acá es todos a la par, un juez que lógicamente dirige el proceso, todo, pero se escucha a todas las partes. El ordenanza se le da otras tareas que puede realizar. Nosotros hemos tenido acá en Catamarca la experiencia del juzgado de cobros y apremios de Tucumán, y de hecho en muchos juzgados nuestros pasa, gracias a Dios, que se lo prepara la ordenanza para varias tareas. No solamente puede coser el expediente, también puede agregar todo lo que entra al juzgado. Él puede buscar los expedientes, agregar los oficios que entran, que regresan al juzgado, los puede acomodar en el casillero, ¿sí? Puede hacerse cargo de listados, de distintas tareas de mesa de entrada que con una colaboración permanente, ¿sí? Y a su vez, los empleados, todos pueden dar ideas cuando surge alguna tarea nueva y tienen alguna idea constructiva, como para hacer los que están decretando, para elaborar algún proyecto de decreto o de resolución de las más simples, y siempre el juez va a determinar cuál va a ser la definitiva que salga, pero escuchándolos a todos, participando. ¿Y cuándo vamos a lograr participar nosotros en un juzgado? Cuando nos preocupemos por capacitarnos. Depende de la dependencia que estemos, será el código de fondo o de procedimiento que leamos. A su vez, practicar reuniones con el juez que organice reuniones, con los secretarios y se converse y se despejen dudas. Tienen acá una capacitación permanente en la escuela, como vimos hace un rato. Entonces, esa es la organización ideal, ¿sí? Creo que hay otra. Entonces, como una conclusión, los pusimos acá por escrito. Todos los integrantes utilizan el mismo programa de gestión, crean modelos bajo la supervisión del juez y los comparten, ¿sí? Porque algo que me olvidé de decirles, en el sistema el habitual, el que se llama del empleado que tiene su quintita, que es aquel empleado que está guardando los machetes para cierta X causa, por ahí tiene llave de un cajón del escritorio. Cuando él falta, las causas se paralizan,
porque ningún otro empleado se anima a hacerle las causas porque no, yo la voy a decretar diferente, me van a llamar la atención, ¿sí? Y se paralizan las causas. Distinto es que todos sepan resolverlas y que esté todo sistematizado. Entonces, si yo falto, tengo un compromiso que sé que perjudico al juzgado. Pero a su vez, en la práctica, va a haber otro empleado que me pueda reemplazar porque está todo tabulado en la computadora, ¿sí? Tenemos todos los modelos. Ya en el ESDOCTO, que tenemos esa pestaña que dice modelos, están los modelos, si bien los genéricos pueden hacer modelos propios cada uno de cada dependencia, ¿sí? Entonces, hay una participación y compromiso de los integrantes mediante la motivación, trabajo en equipo, capacitación, actualización permanentes. Se logra transparencia y celeridad en la gestión, se confeccionan instructivos para todas las áreas dirigidos a una elaboración precisa de las tareas. Se evita errores y pérdida de tiempo. Se disponen medidas de orden práctico, evitando formalidades burocráticas que entorpecen el procedimiento, pero a la vez dan seguridad y confiabilidad a los justiciables. Que todos los miembros del juzgado se efectúen sus tareas brindando buen trato y atención cortés a los justiciables y público en general. Son algunos de los ítems. ¿Qué logramos como conclusión? Que el juzgado tiene los procesos al día, se sigue perfeccionando constantemente para avanzar en otras áreas de mejora, teniendo como fin seguir bregando por una justicia más expeditiva y segura, ¿sí? Entonces, entendieron bien la diferencia de los distintos sistemas, ¿no? Entonces, en esa medida vamos a atender a la participación continua, no tengan vergüenza de consultar, de dar ideas, de agarrar el código o un libro y elaborar un proyecto, conversarlo con el secretario, conversarlo con el juez, porque todo hace, si nosotros nos comprometemos con la labor diaria, va a ser la única manera en la cual vamos a funcionar como el juzgado y va a ser un mecanismo aceitado, que día a día vamos a sentirnos mal porque sabemos que la ausencia perjudica porque creamos un compromiso con esta segunda familia, que es el lugar donde trabajamos, ¿sí? Pero a su vez, en la práctica, el hecho que alguno a veces falte no me va a paralizar el juzgado, porque está todo tabulado y todos saben hacer de todo, ¿sí? Bueno, hasta acá son los lineamientos generales de gestión y ahora los dejo con la doctora Bombelli, que arrancamos precisamente con estas herramientas para la organización y funcionamiento del juzgado. Bueno, como dijo la doctora Lozada, ¿ustedes me escuchan? Sí. Bueno, como dijo la doctora Lozada, estamos bregando por un mejor servicio de justicia. Y para eso, no solamente, nosotros apelamos a la capacitación de ustedes, sino yo voy más allá, al ser humano, apelamos a la inquietud de ustedes, a la persona de ustedes, al factor humano, a esa personita que está interesada en superarse, así como ustedes ingresan al Poder Judicial, ingresan con una meta de superación permanente. Y en esa capacitación está el compromiso de su trabajo. Entonces todo va a darnos así una buena respuesta favorable. ¿A dónde estamos? En la justicia, que como yo siempre digo, tenemos que marcar la diferencia. No es la administración pública. Nosotros estamos en el servicio de justicia, justamente el servicio de justicia en el cual tenemos que dar respuestas eficientes, tenemos que dar respuestas, no podemos sorprendernos y ser, ¿cómo te diría? Claro, respuestas concretas frente a las preguntas. Bueno, en primer lugar, vamos a ver entonces, cuando ingresan al Poder Judicial, inmediatamente, normalmente ingresan a la mesa de entrada, que es justamente la cara visible, como dicen, del juzgado, es donde se atiende al público, es la imagen del juzgado. Es ahí donde vemos todo el movimiento. ¿Por qué? Porque ahí vienen los justiciables con sus problemas y son ustedes los que tienen que atenderlos, ustedes tienen que atender, despachar, informar. Entonces, evidentemente que ahí el factor humano es donde más se requebranta, porque ustedes tienen que estar desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde
realmente predispuestos al abogado que recurre en busca del expediente, a las presentaciones de los escritos y demás. Entonces, hay un factor humano que hay ustedes que lo tienen que balancear y manejarlo bien, porque ustedes tienen que atender con cortesía, con respeto. Entonces, ustedes acuérdense que hay una norma en el Código de Procedimiento, el artículo 58, que dice que, los abogados tienen la misma atención que los magistrados en cuanto al respeto, en cuanto a la atención que le deben brindar. Bueno, entonces, el personal de mesa de entrada es la cara visible del juzgado, es la imagen del juzgado, la conducta que tienen que tener, una conducta decorosa, cortés, diligente, siempre estar dispuesto a solucionar el problema. Si en ese momento ustedes no saben, están recién iniciados, le preguntan a la secretaria de actuación o a quien esté, a la jefa de despacho. Ustedes acuérdense que dentro del juzgado está el juez, secretaria, hay secretaria de actuación, secretarias relatoras, están también la jefa de despacho. ¿Quién es su jefa inmediata? Es la jefa de despacho. Entonces a ella van a acudir frente a la duda, es decir, frente a las respuestas que no estén seguros, inmediatamente acuden a la jefa de despacho. Entonces, esa atención, como les reitero, es con respeto, igualdad en el trato, van a atender si ustedes ven que llegan, o sea, sobre todo los martes y viernes son días clave, días de nota. Entonces, ustedes van a ir atendiendo de acuerdo al orden de llegada, con buena predisposición, sobre todo con imparcialidad. Y hay un principio que ustedes tienen que tener en cuenta, que es el principio de reserva. Ser cautos, no divulgar las causas, no anticiparse a la otra parte, decirles, mire doctor, vino porque ustedes ya tienen familiaridad con los expedientes. Entonces, ustedes pueden venir un abogado del Estado y decirle, mire, sí, vino la contraparte, ya tal cosa. No. Principio de reserva, ser cautos, son imparciales. Ustedes solamente se manejan con el expediente, receptando los escritos que presentan, los oficios, las cédulas, dirigiendo un poco, sí, usted tiene la audiencia, a tal hora, doctor, esto, pero nada más. Pero ustedes saben si vino fulano de tal, qué pasó, salió el expediente, qué decretó el juez, doctor, espere, ya está en letra, ya se lo traigo al expediente, lo verá usted. O sea, cero información. Principio de reserva. Recuerden eso que es fundamental. Bueno, entonces, de ahí vemos cómo, o sea, sobre todo volvemos a lo mismo, es brindar un buen servicio de justicia. Ahí tienen también lo que yo les estaba marcando, la atención al público, predisposición con los profesionales, con las partes. Normalmente las partes van acompañadas con los profesionales, ¿no es verdad? Y tercero, que eventualmente concurren a preguntar. Pero ahí nomás, preguntan nada más. Ustedes saben que ni a la parte ni al tercero que vaya le pueden mostrar un expediente, solamente al abogado de la parte. Eso les queda muy clarito, solamente al abogado o al patrocinante. Entonces, nosotros tenemos ahora la recepción de los juicios nuevos provenientes de mesa, recepción de escrito, o sea, todo lo que yo les estoy diciendo, ¿no? El trabajo que ustedes tienen en barandilla. La colocación del cargo, la confección de carátula, preparar los expedientes, el abrochado, o sea, como verán, tienen multifunciones mesa de entrada. Entonces, ¿qué mejor dar ingreso a las causas, libro de entrada, registro de los movimientos y demás? ¿Qué mejor que en mesa de entrada estén organizados? Es decir, uno va a hacer las elevaciones a la cámara, otro va a encargarse de la foliatura y el cosido de los expedientes, otro va a atender, otro va a retomar, va a tener las cédulas, los mandamientos y demás, va a organizarlos y demás. Pero ¿qué pasa con esa tarea? Esa tarea es bueno que sea rotativa, es decir,
No quedarse en esa tarea pura y exclusivamente, ir rotando cada 15 días. ¿Y eso cómo se logra? A través de la jefa de despacho o la secretaria. Llevan un cuadernito, pueden tener un registro donde pueden ir marcando los movimientos. Porque justamente, como decía la doctora Marcia, para que si la ausencia de alguna por enfermedad o lo que sea, por licencia, no se nota, no se ve afectado el juzgado. ¿Por qué? Porque hay otra persona que está haciendo esa tarea. Ninguna tarea se ve lesionada. Se forma un equipo. En el equipo todas las partes tienen que tener, digamos, conocer los movimientos dentro del juzgado. Bueno, entonces, estas son las principales funciones. O sea, ahí tienen, pasar los expedientes para decretar en la oficina respectiva, cuando vuelvan las causas, de realizar el laboreo de los expedientes, agregar la documentación, los escritos, los proveídos y demás. Cosido, registrar en la lex doctor, colocar en los casilleros en la letra, devolución de los escritos con recibo al interesado. Perdón, pero me moría de sed. Bueno, facilitar el expediente en préstamo, el sellado y demás. O sea, ahora, con respecto a ese facilitar el expediente en préstamo, que dice el artículo 127, eso es muy importante y eso es una tarea que tiene que ser muy minuciosa. Ustedes saben cuándo es para legal o cuándo. ¿Cuándo? Para los certificados, para los inventarios, para los testimonios que tienen que hacer, para las pericias, para las verificaciones. O sea, y salvo también cuando el juez lo determine. El juez, por resolución o por un decreto, va a dar la orden de que se preste el expediente por un término X, 28, qué sé yo, 48 horas y demás. Cuando lo facilita de esa forma el juez, inmediatamente se le presta. Póngale que a los 48 horas no devuelve el expediente. ¿Qué pasa en ese caso? Inmediatamente ustedes tienen que tener el control. Le avisan, no devolvió fulano de tal. Lo ven al abogado, no devuelve. Pueden hacer retomar el expediente con la fuerza, el secuestro del expediente del estudio con la fuerza pública, más allá de la multa que se le pueda aplicar. También esa pérdida, muchas veces se pierde un expediente, o sea, si en el préstamo a un abogado, ¿qué sobreviene también? Una multa, un apercibimiento, una sanción. Lo importante de esto que hablábamos de informatizar, en otras provincias que ya están bastante más informatizados aún que nosotros, en esos casos de préstamos tienen la alerta de la computadora. Claro. Ya te avisa exactamente que han pasado las 48 horas y que hay que intimarlo al letrado para que lo devuelva. Pero todavía nosotros acá tenemos que ver nuevamente el libro de préstamo de expediente una vez a la semana y ver, a ver, fulanito no devolvió el expediente, a ver qué pasa con este expediente que no está en letra y todo lo demás. Lastimosamente, o sea, y ustedes cuando prestan el expediente tienen que colocar el préstamo en el expediente con tantas hojas y en el libro, el día que lo prestan en el libro y en el expediente. Hagan constar en el expediente también. Bien, y en las hojas, el abogado, todo perfecto, bien detallado. Todos seguimos con o sea, conocen de todas estas tareas, o sea, y los libros, ahora son los libros que se llevan en las secretarías que llevan, o sea, el artículo 115 de la ley orgánica determina que todo juzgado puede llevar todos los libros que crea conveniente para mejor servicio de justicia. Nosotros ya tenemos muchos libros y tenemos el libro de entrada de causa, el libro de préstamo, de cámara, de pistas, de notas, libranzas judiciales, sentencias interlocutorias, de definitivas, el libro de sanciones y palabras testadas. O sea, ustedes saben que así como nosotros tenemos que tener respeto hacia los abogados como si tuviéramos los magistrados, también ellos tienen que utilizar, o sea, ser respetuosos con el tribunal. Entonces, la herramienta que tiene el juez es testar aquellas palabras decorosas que no puestas en los escritos. De ahí cuando dicen el libro ese del artículo 111, creo que es de la ley orgánica, que establece la facultad del juez de testar y se lleva a cabo
antes de testar la frase, se transcribe en ese cuaderno. El libro de causa de violencia familiar, libro de registro único de adopción, de estampillas, es decir, también tenemos los bibliodatos, o sea, evidentemente la organización requiere bibliodatos para los alegatos, las licencias, los pliegos, la absolución de posiciones, las notas remitidas y recibidas del archivo, de otras dependencias y demás. Los modelos de decretos acordados en leyes también. El bibliodato de sentencia definitiva, de interlocutorias, de trance y remate, de los boletín oficial y judicial, las estadísticas, las hijuelas, el listado de peritos, martilleros, las copias para traslados, cédulas de notificaciones. Evidentemente, no es menor la tarea de una secretaría en un juzgado. Y entonces, en esa secretaría, para ser eficiente, evidentemente, sin ustedes, la secretaria o el secretario no puede marchar, no puede hacer nada, es decir, no puede ser eficiente la tarea sin ustedes. Por eso es justamente el compromiso que tienen que tener en el trabajo. Y ese compromiso no solamente se va a visualizar en su capacitación, sino también en las inquietudes que ustedes pongan en el trabajo, en las cosas que ustedes están viendo y que se pueden mejorar y que lo pueden volcar. Por eso se dice que es una catarata de ideas permanente, quienes se comprometen y vean, porque hasta que nosotros tengamos el expediente digital, la firma digital y demás, todavía tenemos para hacer cosas. Entonces es importante ustedes. Acá está el escrito judicial, que es lo que ustedes permanentemente están recibiendo, que es la actuación procesal proveniente de los litigantes y es presentado por medio de sus representantes, por el abogado, es decir, ya sea el apoderado o por el patrocinante con la firma de la parte. ¿No es así? Ustedes siempre cuando reciben el escrito inmediatamente tienen que constatar, ver bien la carátula, si pertenece a ese juzgado, si justamente el expediente está radicado en ese juzgado y demás. Inmediatamente tienen que constatar que tenga la firma. Entonces ustedes ven, si falta alguna firma, le pueden hacer advertir ahí nomás, falta la firma del... Usted viene como apoderado o como patrocinante. Como patrocinante, sí, no como apoderado, perfecto, está la firma de él, no hay problema. Si no, le pueden hacer advertir que falta la firma de la parte y demás. Inmediatamente reciben el escrito y ahí abajo nomás le colocan el cargo. Bueno, perdón, el escrito, cada escrito tiene que ir presentado por copias, las copias para traslado, o sea, ya saben ustedes que van a constatar el escrito. De ese escrito lleva copias, es decir, para traslado, las contestaciones de demanda, para las pruebas, los incidentes, todo escrito va con copias para traslado. Entonces ustedes controlan, verifican el número de copias que presentan. Normalmente si faltan inmediatamente se subsana ese error, tratan de, porque hay un artículo del código que ustedes lo saben, que sin más, si no presentaron las copias pertinentes, queda sin efecto, se devuelve el escrito. Tratamos en lo posible de que ese apercibimiento no llegue, se lo intima para que acompañe las copias, normalmente. En caso de que sea voluminoso el expediente, no es necesario acompañar copias. Muchas veces los expedientes administrativos y demás no acompañan las copias, los ven por secretaría, reservados para que sean consultados. Eso con respecto al escrito que presenta el abogado, que eso es lo que tienen que ustedes constatar, verificar y ser claros en cuanto a, o sea, al menos saber la carátula, el encabezamiento del escrito, eso. El contenido se lo dejan al secretario, que eso cuando pasen allá, ya las chicas que están encargadas de decretar, le van a hacer lugar o no le van a hacer lugar. Pero ustedes, a simple lectura del escrito, pueden darse cuenta que les está faltando. Por supuesto, el sellado, ¿no? Que acompañar con el sellado correspondiente. Bueno, el escrito. ¿Qué es lo que inmediatamente hacemos con ese escrito? Colocamos el cargo. Ahí nomás, abajo de la firma, inmediatamente colocamos ese cargo que tiene que ser legible, clarito, donde ¿qué van a poner ustedes? El día en que se recibió el expediente, la hoja, digamos, el escrito, clarito. Día, hora, la fecha, entonces, y van a controlar la hora con el reloj del juzgado. Entonces, bien claro, ese escrito
entonces ese cargo, que no es que transforma el escrito, no, porque decimos el escrito con la firma del abogado, con la firma de la parte, nosotros sabemos que es un instrumento privado. Cuando colocamos el cargo pasa a ser un instrumento público, pero acompañado de que del expediente, porque lo que, digamos, convierte en público es ya el expediente, porque ese va al expediente del escrito. Bueno, y da fe exactamente de la... y da fe justamente, ese cargo ya adquiere carácter de instrumento público. Perfecto. Si los escritos se deben presentar, ya vimos dentro del horario judicial, pero si vencen, ustedes ya saben o conocen del plazo de gracia, que cuando vence un plazo perentorio un día, tienen los días de gracia, los 2 primeros días del día siguiente para presentar el escrito hasta las 9:30, ¿no es así? Hora, quiero decir, las 2 horas de gracia que tienen. Ese con respecto que ahí tienen que ser muy cautos, muy cuidadosos de colocarlo, porque evidentemente puede ocasionar graves perjuicios a la parte que está perdiendo un derecho justamente que se le está venciendo para ejercer, ya sea para plantear una nulidad, para realmente esos plazos de gracia son muy importantes. Bueno, con respecto a los requisitos del cargo, volvemos a lo mismo, la fecha, la hora, bien legible, clarito, detallar la documentación que van presentando, inmediatamente detallar la original, si hay en copia, ustedes saben que inmediatamente si hay la original la pasan a secretaría para que se guarde inmediatamente, no dejar pasar mucho tiempo enseguida para que no se pierda. Los juegos de copia que se acompañan, el estado del expediente, si no se encuentra en secretaría, claro, porque inmediatamente ustedes reciben, ven si está en letra, y si no está en letra, ¿qué hacen con la documentación y demás? Ponen un para agregar, ¿no es verdad? Hasta tanto, nuevamente, puedan incorporarlo al expediente y que sea decretado. Bueno, todos estos escritos dan formación a ¿qué? A un expediente, donde ahí se van labrando todas las actuaciones de las partes, ¿no es así? Se van agregando cronológicamente, se van cosiendo y se van foliando, O sea, ustedes saben que la foliatura es importantísima, Están hechos, como yo les dije, un instrumento público con todas las presentaciones, se van acumulando y así es como ese expediente va girando desde mesa de entrada hasta que culmina con la sentencia que dicta el juez. Entonces, en todo ese procedimiento tenemos que acompañar para que culminen con ese fallo en lo más limpio posible, advertir las cosas, tratar de ir depurando, si podemos, lo que esté a nuestro alcance, de tratar de que eso sea ágil, y que los actos se vayan cumpliendo. Bueno, los expedientes, tenemos expedientes principales, tenemos expedientes accesorios, que se realizan como consecuencia de distintas actuaciones, como así también el incidente propiamente dicho, los incidentes de nulidad, que se da formación a través del artículo 175, también requieren, o sea, los expedientes por cuerda que se van agregando al expediente y se van foliando. También tenemos los cuadernos de prueba. Ustedes saben, cuando se van foliando en el margen izquierdo superior, ¿no es así? Normalmente en el derecho, perdón. Y los cuadernos de prueba, ¿dónde lo van foliando? Abajo. Bueno, también tienen que ser muy cuidadosos en la foliatura. Y cuando elevan a la cámara, ahí controlan todo de nuevo. Y ahí cambian la foliatura. Y cuando llegan a la corte no saben lo que son. Ya la foliatura ya es otro cantar. Claro, porque ya no son, cuando me citan tal cosa ya no es lo mismo de primera instancia ni de segunda instancia. Entonces, pero en primera instancia sean celosos con la foliatura. Bueno, eso con respecto a el préstamo al expediente que ya les dije, los casos ya lo tienen bien declarado ahí, claritos en la filmina, cuando se presta el expediente, en los casos que se preste, cómo van a tener en cuenta en el libro de nota ese préstamo, anotando bien, clarito,
Bueno, hasta acá nomás, que después ya vas a... ¿Por qué no seguir? Sí, así ya ¿Están cansados o quieren que terminemos y después tomamos el café? Si quieren. ¿Sí? Bueno. Espera, Marcia, no sé si quieren preguntarme algo, alguna consulta, algo de lo que están viendo, de lo que les dije y demás. ¿Quieren que hagamos hincapié en alguna cuestión que han advertido? ¿Ya está? Bueno. Seguimos entonces. De verdad, ¿no están cansados? Bueno, porque vieron el video que era medio larguito, pero fue... No nos dimos cuenta, pero... Sí, pero fue útil el video para que vengan toda la tarea de la escuela, ¿sí? Bueno, continuemos así. Ya después acá toda la gente de la escuela ha preparado un café con algo para comer, así que después lo toman tranquilos. Bueno, para continuar con el hilo del expediente, y se inicia con la demanda, que es la primera pieza que se agrega. Es el acto procesal, por decir una definición, porque hay varias, por el que se ejercita el derecho de peticionar procurando la iniciación de un proceso. Es decir, que contiene la pretensión de aquel que concurre ante el órgano jurisdiccional. ¿Sí? Esa sería una noción básica de demanda. El escrito de demanda, en cuanto a las formas de la demanda que están en el artículo 330 del CPC, decimos que en toda demanda se tiene que colocar primero, denunciar el nombre del actor y del demandado, y de ambos el domicilio real y constituir el domicilio legal o procesal. ¿Sí? Otro requisito de la demanda que está previsto en el mismo artículo es la cosa demandada, en términos claros, el relato de los hechos, invocar el derecho, el petitorio o petitum y la firma del apoderado patrocinante, que según el artículo 56 del CPC todos los escritos deben estar firmados, como decía la doctora hace un rato. Los instrumentos que acompañan a la demanda. Casi nunca viene sola la demanda, siempre viene con una copia de poder general o especial para juicios si la parte actúa con un abogado apoderado. Cumplir con los requisitos de las leyes tributarias, tanto de tasa de actuación o tasas de justicia que están previstos en la ley impositiva número 5023. Las boletas que tiene que traer el profesional de colegio de abogado y caja forense y demás documentos que adjunta a la demanda. Porque con la demanda se tiene que adjuntar toda la documental que hace el derecho, es el momento oportuno, ¿sí? Nosotros, como les dije, que esto era el inicio de un curso básico de nociones generales de los procesos, hicimos este cuadro que encierra una clasificación clásica, más bien de origen legal, por decirlo así, que es la que utilizan los códigos de procedimiento, porque existen distintos tipos de acuerdo a la doctrina de clasificación de los tipos de proceso. Vamos a la más genérica, que tenemos una gran clasificación entre procesos de conocimiento, cautelares y de ejecución, ¿sí? Dentro del proceso de conocimiento, lo que se van a ver a partir de hoy y más desarrollado el otro miércoles es el proceso ordinario de conocimiento, que es el más amplio, de mayor amplitud de debate y prueba, mayores plazos, que el juez llega a un conocimiento más acabado al momento de dictar sentencia, distintos de los cautelares y de los de ejecución, en los cuales no es necesario relatar tanto porque el juicio se sustenta en virtud de un título que por sí mismo da certeza, ¿sí? Entonces, en este proceso ordinario es por el que tramita, según el artículo 319 del CPC, todas las contiendas judiciales que no tengan señalado una tramitación especial, ¿sí? Consta fundamentalmente de 3 etapas: una introductiva, que está la demanda y cuando se presenta el demandado, o poniendo excepciones, o contestando demanda, o planteando reconvención. Una etapa probatoria, que es únicamente cuando se hayan alegado hechos acerca de los cuales no hay conformidad entre las partes, entonces el juez abre la etapa prueba. Y una etapa decisoria, que es cuando se dicta el llamamiento de autos para sentencia, momento a partir del cual la causa queda conclusa y no se puede agregar más nada y pasa a despacho para resolver. Salvo la decisión del juez si quiere dictar alguna medida para mejor proveer en el interín de lo mismo, ¿sí? Del plazo.
Las medidas cautelares, como les decía recién que existen procesos cautelares, uno también de los conceptos según Podetti sería, son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido de interesados o de oficio para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho o para seguridad de las personas o satisfacción de sus necesidades urgentes, como anticipo que puede o no ser definitivo, ¿sí?, de la garantía jurisdiccional de la defensa de las personas o de los bienes y para hacer eficaces las sentencias de los jueces. Es amplísimo el concepto, pero como ven es claro y encierra las mayores partes que abarcan las medidas cautelares. Los requisitos generales también de toda medida cautelar son la verosimilitud del derecho, se lo identifica con la expresión latina fumus bonis iuris, que es el humo de buen derecho o apariencia de que existe ese derecho. Bueno, el peligro en la demora, que se tiende a prevenir que la tutela definitiva se frustre por el paso del tiempo o por alguna actitud de una parte contraria, ¿sí? O sea, el peligro de un daño, ese es el peligro en la demora. La contracautela, no sé qué, decirle en todo caso al... Allá no será. No sé. Bueno, seguida. Sí, y la contracautela, que más que a la admisibilidad hace la ejecución de la medida. ¿Por qué? Porque es a los fines de garantizar los supuestos daños. Ahí arriba me parece que está... No, sí, acá. Ahí lo siento. Sí, está arriba, Jorge. Es decir, con la contracautela se garantiza los supuestos daños o perjuicios que puede ocasionar la traba de la medida, ¿sí? Nosotros, como les dijimos, el juzgado también tiene auxiliares de justicia, como ser los peritos, por ejemplo. Son aquellas personas que colaboran con el juzgador y aportan conocimientos técnicos o científicos sobre materias que son de su competencia y que escapan a la especificidad jurídica. Le decimos los peritos o los martilleros, todos los auxiliares de justicia, ¿sí? ¿Por qué les hablamos de ellos? No sé qué es, Pipo. ¿Qué es? Allá me parece Es la notebook, la batería no. Ay, sí, mira, ahí aparece. No, sí, está el televisor. Y ahí mira por qué apareció la... Bueno, no importa. Sí, no importa. Además de los peritos tenemos los martilleros. El martillero público es una persona debidamente inscripta, autorizada para llevar a cabo ventas en remate o pública subasta en la forma y condiciones que lo establece la ley. Es auxiliar de la justicia en todos los procedimientos conducentes a la subasta de bienes muebles o inmuebles y derechos de contenido patrimonial. Contribuyen a hacer efectiva la sentencia dictada por los tribunales. Eso es el martillero, ¿sí? Que tenemos la acordada de la Corte de Justicia, donde dan los requisitos para inscribirse como martillero, que actualmente antes era un examen, y hoy en día se requiere tener título universitario de martillero, porque ya existe en algunas universidades del país la carrera. Y hay un listado que anualmente provee Superintendencia de la Corte de Justicia, la va actualizando a medida que se van inscribiendo, que tienen que estar los juzgados permanentemente actualizados, ¿sí? Aquel que no les llega el listado, pídanlo a Superintendencia, porque ahí está, o están actualmente en la página del JUS Catamarca. El JUS Catamarca tiene actualizada, utilice todas esas herramientas, la lista de martilleros, la lista de peritos, las listas de síndicos para los concursos y quiebras. Es decir, que en la página JUS Catamarca está todo actualizado, o sea que pueden buscarlo de ahí. Y por eso les decíamos, como esta etapa iba orientado a todos, pero principalmente a empleados de mesa de entrada, generalmente es ahí donde se toman estas audiencias de recepción de cargo de peritos, martilleros,
y de caución juratoria, que, como le dije recién, de las medidas cautelares que previenen un daño. Esta es la contracautela que presta a aquel que consiguió a su favor el dictado de una medida cautelar de responder por los daños y perjuicios que puede ocasionar el dictado de la medida en desmedro de la otra parte. Acá hay un modelo de acta, se pone la fecha. Este modelo sirve para cualquier tipo de acta, que ustedes lo adaptarán en el juzgado pertinente. Se pone la fecha, quién comparece, que comparece por entonces señoría y secretaría autorizante a fines del proveído o decreto de fojas tanto, siempre lo corroboran al decreto, porque a veces ese decreto puede ser que no esté. Entonces, como le dijimos, todos lean, revisen los expedientes, no se hace un acta sin mirar lo que hay en el expediente. Buscan la foja donde está designado tal perito, tal martillero, porque si no está designado esa audiencia no se puede tomar. El nombre claro, el DNI, la matrícula profesional, el domicilio, quien manifiesta que acepta el cargo, en este caso de martillero, y se recibe del mismo, previo juramento de ley que en debida forma prestó. Con lo que se da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación del acta, firmado el compareciente después del juez y del secretario, ¿sí? Entonces esta audiencia la adaptan ustedes al juzgado o a la dependencia que estuvieran. Entonces con esto nosotros hoy, como eran nociones básicas y concretas, que tendemos fundamentalmente a despertar un poco la idea que yo creo que todos tienen, que es que la dependencia en la que trabajen funcione bien. Entonces, queríamos darle estos principios básicos que se aplican a todas las dependencias, tanto juzgados, defensorías, fiscalías, unidades judiciales, penal, civil, comercial, laboral. En todas podemos hacer uso de estas herramientas de gestión que, cuando demos el próximo justo específico de gestión, vamos a ver todos los métodos que hay, desde psicológicos, humanos, tecnológicos, afectivos, todos los vínculos que tenemos, humanos y con las máquinas hoy en día, para interrelacionarnos y propender al mejor servicio de justicia. Pero que en definitiva, lo que queremos, y ustedes van a tener que poner lo suyo, y es justamente, esto no tiene que quedar en el aire. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Empezar el código de procedimiento a leerlo, a quererlo. Los que están en civil, a leer todo, empezar a familiarizarse con todos los términos, porque de nada vale que yo le diga el artículo 58, el artículo 127 y demás, si ustedes no hacen un estudio, es decir, pueden recibir, pero se marean, se olvidan y demás. Vayan estudiando. Aparte, va a haber concursos, ustedes tienen que ascender, tienen que rendir y demás. O sea, todo sirve. Entonces pónganse a estudiar. Porque de mesa de entrada pasan a decretar, y si están estudiando algo así, van a seguir, capaz que hay muchos que están estudiando o comenzaron o lo que sea, el día de mañana pasan a ser secretarios y van rindiendo y van ascendiendo. O sea, la inquietud, está en ustedes, en progresar. Todos somos capaces e inteligentes. El grado de nosotros